Muchísimas gracias, Dani. Buenos días a todos. Bienvenidos a este tiempo. Para mí, pues, es una bendición y es un privilegio poder compartir esta palabra. Es una verdadera bendición porque empieza a procesar primeramente en mi vida y me permite bendecir a otros. Así que quiero invitarle a que usted disponga su vida y su corazón, que usted sensibilice su oído y crea que Dios es el que está hablando, crea que Dios es el que ha permitido que esta palabra venga hoy a su corazón. Es una palabra de suma importancia, ya que este tema, esa ira que siempre hemos querido nosotros controlar, es la que de una u otra forma algunas personas han dado vía libre y ha dañado su ministerio, su vida familiar, su vida interpersonal. Y necesitamos direccionarnos y necesitamos entender a la luz de la palabra que podemos controlar la ira, que podemos ser libres de la ira y que podemos estar llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Es necesario que para que podamos vivir nuestro Pentecostés, que representa la llenura y el empoderamiento del Espíritu Santo, pues nuestro corazón y nuestra vida esté libre de estas emociones, de estos sentimientos fuertes que pueden obstruir la libertad del Espíritu Santo para operar en nosotros y para que haya verdaderamente un Pentecostés en cada uno de nosotros. Así que en base a eso, yo quiero primeramente que identifiquemos lo que significa la ira, lo que representa la ira. Entonces me dice la palabra del Señor o me dice el entendimiento en cuanto a lo que representa la ira. Me dice que es una emoción que se compone de un conjunto de sentimientos que llevan y desencadenan a una reacción de violencia o inapropiada o a decir cosas que de las cuales nosotros en algún momento nos vamos a arrepentir. Pero también la ira me enseña que es una emoción natural, es una emoción dada por Dios, está dentro de lo que nosotros somos, es algo que hace parte de nuestra vida. Así que en primera instancia lo que tenemos que entender es que como es algo natural de nosotros, es algo que nosotros tenemos que aprender a controlar y a entender cuál es el propósito de que esta emoción esté allí, porque cada uno de nosotros tenemos esa ira natural, pero de nosotros depende si la usamos conforme el propósito de Dios o le damos una libertad y un desenfreno el cual nos lleva a que se convierta en algo negativo para nuestras vidas y para nuestro entorno. En base a eso, yo quiero que usted me acompañe a la palabra, al libro de Efesios capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 26 al 32. Y ahí vamos a tratar de comprender más lo que significa esta emoción y lo que Dios demanda para ella, lo que Dios nos requiere en base a ella. Y quiero que vayas conmigo al primer versículo, allí de Efesios capítulo 4, el versículo 26 dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. Esto es con lo que abrimos, esto es con la primera parte que abrimos este tema, y es que el Señor dice, airaos, pero no pequéis. Esto me lleva a comprender que esa naturaleza de la ira que está en mí es algo que yo debo controlar, que es natural que yo me pueda airar, pero sabe, la ira conforme al propósito de Dios dada a cada uno de nosotros es un sentimiento que nos lleva a tener protección, a estar atentos, a estar dispuestos para es un mecanismo de defensa. La ira nos muestra cuando algo en nuestro entorno o en nuestro interior no está bien y requiere de un control o requiere de una dirección o requiere para el que tiene y conoce a Cristo en la búsqueda del Señor para que pueda controlar este sentimiento o de hecho para que pueda ser librado por una situación adversa que usted y yo no podemos controlar. Naturalmente la ira se desarrolla o se manifiesta cuando hay una situación adversa para nosotros. Y allí es donde se cumple ese propósito y es que podamos nosotros defendernos o podamos nosotros reaccionar. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo sencillo, un ejemplo base.
No sé cuántos han tenido que enfrentarse en alguna situación en su vida, caminando por la calle con un perro rabioso. Cuando ese perro viene y tiende a atacarnos, hay esa adrenalina y esa ira de pronto para pegarle al perro, para defenderse o para huir. Ese es el procedimiento como el propósito de la ira, que haya un mecanismo de defensa para nuestro bien. Pero el Señor acá afirma entonces esa naturalidad de lo que representa la ira, pero cuál es la condición o qué es lo que Dios demanda que nosotros hagamos sobre ella, y es que no pequemos. Esto implica en que nosotros no demos liberalidad a la ira. Como decía al inicio, la ira se compone de un conjunto de emociones, de sentimientos que afloran. Y estos son la frustración, el enojo, raíces de amargura, muchas cosas negativas que empezamos a albergar en nuestro corazón y empezamos a darle curso, empezamos a darle ritmo, empezamos a darle libertad y los conjugamos. Cuando conjugamos todas estas cosas y les permitimos crecer y le damos lugar en nuestra mente, entonces no podemos cumplir con esto que dice el Señor de no pecar, porque la ira va a tomar control de nuestras vidas y nuestras reacciones y nuestro comportamiento es inapropiado. O sea, la ira pasa a perder su naturalidad y se convierte en un pecado, porque nos lleva a generar acciones o a decir cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir, vamos a generar un daño personal o externo a otras personas, el cual no vamos a poder nosotros luego cambiar. Dice allí, por consiguiente, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto implica, mi hermano, que la situación es algo que mi esposo habla constantemente y aún enseña mi vida y en la iglesia es que nosotros no podemos albergar la ira en nuestro corazón y lo dice el Señor en su palabra. Nosotros no podemos albergar estas emociones y sentarnos a tomar tinto con ellas. Yo no sé si usted consciente conmigo lo que voy a decir. Y es que a veces hay algún suceso que genera mucha amargura, contrista su espíritu, y usted se siente tan enojado y tan molesto, pero está solo y se sirve un café, se sirve un vaso de agua y se sienta a la mesa a darle rienda suelta a sus pensamientos y a todas estas emociones que fortalecen la ira. Y empiezas a planear y a empezar a sentir sed de venganza, abres puertas al enemigo para que él venga y traiga deseos sobre tu corazón de venganza, de sentirte la víctima, de sentirte menospreciado. Mis amados, ahí es donde el Señor nos dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, que podamos darle final a, a esa circunstancia que generó molestia, ira en nuestro corazón, para que eso no crezca y que no pase lo que nos dice el verso consiguiente, el verso 27, ni deis lugar al diablo. Ahí es donde esta ira juega un papel muy importante porque se convierte en una fisura en mi carácter en la cual yo abro puertas y doy permiso a Satanás para que venga y gobierne lo que hay en mí y entonces todo lo negativo se agrupe y dé como fruto violencia o toma de decisiones incorrectas de las cuales me pueda arrepentir todo el resto de mi vida. Entonces yo tengo que entender y comprender la importancia en que es algo que naturalmente tengo, pero que Dios mismo me dice que airaos, pero no pequéis. O sea que yo puedo enojarme, pero que Dios me ha dado la capacidad para controlar esa ira y aprovecharla en cuanto el propósito para el cual está en nosotros, que es una emoción más de protección. La ira es una emoción de protección cuando nosotros la tenemos en el nivel correspondiente y en el que reaccionamos. Entonces, cuando tú te das cuenta que empiezan a aflorar esas emociones, esos sentimientos, automáticamente debes de buscar ahí en tu interior, debes de llamar al Señor para que te ayude a controlar, decirle, Señor, esto no me agrada. Yo sé que usted puede entenderme lo que yo le estoy diciendo. Cuando usted da libertad a esas emociones, a ese conjugo de emociones en su corazón, usted se empieza a sentir mal, usted se empieza a sentir incómodo. Esa es la alerta. Eso que pasa ahí en su corazón es cuando Dios le está diciendo, ahí no puede pasar. Necesitas calmarte, necesitas controlarla, necesitas pensar. La ira no nos permite pensar, la ira no nos permite razonar
Por eso cuando damos lugar a la ira, cuando se pone el sol sobre nuestro enojo, actuamos como seres irracionales, que no tenemos como esa conciencia plena de las acciones que hacemos. Por la ira hemos visto como muchas personas han arremetido contra un ser querido, contra un ser amado y le han arrebatado la vida. Es tan curioso, algo tan sencillo como hace poco salió en las noticias y es unos hermanos que tenían su negocio ahí de líchigo y estas cosas, y por no estar de acuerdo en cuánto comercializaban el precio del cilantro, más o menos creo que esa es la idea, uno de ellos se arremetió contra su hermano y le dio una puñalada en el pecho y lo asesinó. Entonces, es algo tan delicado dar rienda suelta a la ira que nos puede llevar a cometer pecados, a darle lugar al enemigo, a Satanás, como dice el versículo 27, para que sea Él quien gobierne en nuestras vidas. Vamos a leer el versículo 29. Yo quiero que usted esté conmigo allí a la luz de la palabra porque es de suma importancia que usted entienda que en la Biblia encontramos todo el direccionamiento en cuanto a la voluntad de Dios en lo que nosotros fuimos creados, en lo que comprende el ser humano, sus emociones, su mente, sus pensamientos. Dios nos enseña a direccionarlo. Dice el versículo 29. Mire cómo nos enseña el Señor para que podamos nosotros dejar la ira, para que podamos controlar la ira. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y es importante que usted mantenga siempre la relación del versículo 26 y 27 con los versículos contiguos que yo voy a estar leyendo, porque ninguna palabra contigua salga de vuestra boca, es que cuando ya hemos dado lugar a la ira, entonces empiezan a aflorar esas palabras. Se dicen palabras que no se querían decir, se dicen palabras que verdaderamente no era la intención decirlas. Y empezamos con esas palabras que decimos a otras personas a dañarlas, no a edificarlas, sino a dañarlas, a destruirlas. Y entonces estamos atacando, estamos llevando una ola de violencia, porque a lo que mencionamos y permitimos que estas palabras corrompidas salgan de nuestra boca, ofendemos a la otra persona y la estamos instando a que reaccione, a que también dé rienda suelta a su ira, y estamos dando lugar al diablo para que haya allí una contienda, un desacuerdo, y para que haya allí y ocurran situaciones que nosotros no queremos que pasen. Dice, sino que nosotros seamos buenos para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras y lo que nosotros decimos siempre debe ser de edificación. Siempre debe de ser de que se promueva la bendición, que se promueva la restauración, que se promueva la calma. Nosotros somos pacificadores, nosotros somos restauradores, estamos llamados a la reconciliación. Pero cuando nosotros damos lugar a palabras corrompidas, inapropiadas, que no van a edificar a los oyentes, entonces dañamos el ambiente y destruimos a las personas. Y el Señor nos dice que esa no es la conducta que nosotros debemos seguir. Hay algo bien importante y quiero en el versículo 31 que usted lea conmigo. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo. Y vamos a profundizar un poquito en estas dos palabras porque son bastante importantes. Quítese de vosotros toda amargura. Sabe, muchos de los que estamos escuchando, de los que están escuchando esta palabra, no han identificado que llevan allí cultivando una raíz de amargura tan profunda que los hace personas iracundas continuamente, que son esas personas que llamamos fosforitos, que somos esas personas que llamamos que son delicadas. En algunas ocasiones se le llama a estas personas de carácter fuerte, pero no es un carácter fuerte, son personas que están llenas de ira, son personas débiles que no han podido fortalecer su espíritu. Porque una palabra, una persona fuerte es aquella persona que sin importar la agresividad o la circunstancia que le está rodeando en ese momento, puede controlar y mantener en un nivel equilibrado sus emociones, actuar con sabiduría y poder hacer las cosas correctamente en medio de una situación difícil. Pero estas personas que tienen allí, como dice acá,
amargura en su corazón, enojo en su corazón, pues no pueden hacer eso. Y son esas personas que están irritadas todo el tiempo, que por cualquier cosa se pueden enojar y que nosotros connotamos y podemos decir dan mal testimonio del Evangelio, dan mal testimonio de Cristo. Es por estas personas que tienen albergada tanto enojo, tanta ira, tanta amargura en su corazón, que dejan mal presentado el Evangelio, que dejan mal al Señor y hacen que otros no quieran conocerlo porque dicen, si eso es ser creyente, si eso es lo que es una persona que lee la Biblia y estudia la Biblia y participa en una iglesia, pues la verdad yo no lo quiero ser. ¿Sabe por qué? Porque ha permitido que esa amargura, que ese enojo que hay en su corazón esté allí creciendo, se convierte en una enfermedad, se convierte en una infección y es algo silencioso que va dañando el corazón de las personas. Y estas personas mantienen irritadas, mantienen enojadas por cualquier cosa, se molestan, si se les alaba, si se les saluda, si se les llama, si no se les llama, todo genera molestia. Si de pronto ese día en el servicio la alabanza no sonó muy bien, si de pronto hubo algún tipo de molestia en interferencia en los sonidos, entonces todo lo está criticando y a todo le está viendo el problema, es porque hay una raíz de amargura y de enojo en su corazón. Y en muchas ocasiones esa raíz de enojo y de amargura que hay en el corazón no es algo que haya sucedido días próximos, sino es algo que a veces viene desde la niñez. Hay personas que no han podido superar, sanar y perdonar en que en su niñez hayan sido violentados, hayan sido maltratados, sino que desde allí albergaron esa raíz de amargura y de enojo y no han podido tener libertad, no han podido ser sanos. Por eso no sonríen, por eso no hay nada que les alegre. Son esas personas que a veces usted les pregunta, mi hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Pues contestan a veces irónicamente, pues no tan bien como usted, ¿sí? O como cuando usted les dice mi hermano, cómo se siente, cómo sigue de salud y hace una oración por ellos. Y dice, hermano, Dios le va a sanar, Dios le va a restaurar. Y esa persona, ojalá Dios quiera, ojalá Dios le escuche. Ya ha perdido su esperanza y aún alberga ira y enojo en su corazón para con Dios. Porque cree que Dios le ha abandonado, porque cree que Dios le ha dejado, pero es porque ha permitido que este sentimiento, que estas emociones, que estas raíces de amargura crezcan tanto en su corazón y dominen tanto su vida que no ha perdonado. La falta de perdón genera amargura, enojo en nuestro corazón y de ello se da la ira. Ahí viene y se reproduce la ira. Entonces, cualquier situación para con las personas que me han causado daño o para con otras personas en mi entorno, estamos listos para la pelea, estamos listos para enfrentar cualquier situación, pero con violencia. Hay una hermanita en nuestra congregación que Dios ha hecho una obra muy hermosa en ella y ella nos cuenta cómo ella era de iracunda y de peleona y ella decía, yo pagaba para que me dejaran entrar a la pelea porque a mí me gustaba la pelea, yo tenía mucha rabia con todo el mundo y yo quería pegarle a todo el mundo y literal, ella se metía en problemas y en situaciones que no eran propios y resultaba peleando con esas personas. Entonces, a tal punto llega nuestra ira que lamentablemente nos volvemos personas despreciables. El Señor dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Toda malicia. Cuando damos rienda suelta a la ira, empezar a pensar con el deseo de venganza, con ese deseo de maldad. Y vamos en contra de la palabra porque el Señor dice que amemos y que oremos y que bendigamos a nuestros enemigos y a los que nos ofenden, pero estamos ahí en nuestro corazón deseando que esa persona caiga, deseando que esa persona fracase, deseando que sobre esa persona venga ruina. Eso es maldad, eso ya es un corazón perverso. Allí es donde usted en este momento se está identificando esas cosas en su corazón. No se sienta mal, no se sienta atacado, no le dé rienda suelta a la ira, sino que entienda que el Señor le está diciendo que Dios ha puesto esa emoción en usted para que usted pueda defenderse, pero no de las personas, no en ese sentido de decir yo no dejo que nadie me haga nada,
sino que usted pueda ser sabio y que usted pueda controlarlo y que usted pueda entrar en el Señor y decirle: Dios, ayúdame a controlar este enojo, esta ira, para que yo pueda controlar mis emociones y actuar con cordura para la bendición de los que están en mi entorno, para que yo no pueda cometer, Señor, ningún pecado, para que esto no me lleve a pecar, para que yo no le abra las puertas de mi vida a Satanás y venga y domine todo lo que soy. Y quiero que retornemos por un momento o leamos, porque no hemos leído el versículo 30, donde dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y hermanos, si nosotros no controlamos esto, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios no puede morar en nosotros. El Espíritu de Dios no puede llenarnos porque estamos contaminados, pero necesitamos ser limpios. Ahora, Dios nunca va a entrar sin permiso. Dios nunca va a llegar a tu vida sin permiso a cambiar y acomodar cosas, porque Él nos ha dado ese libre albedrío para que de una manera natural tú puedas reconocer, puedas razonar, puedas volver en sí y entender que estás actuando de la manera incorrecta, que Dios te está diciendo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo, porque si dais lugar al diablo vas a contristar a mi espíritu y no podré estar en ti para ayudarte, para guiarte, para direccionarte. Hermano, antes ser llenos del enojo, de la ira, de la contienda, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero cuando la casa está llena, cuando mi corazón está lleno de ese resentimiento, de esa amargura, no voy a permitir que el Espíritu Santo entre. Hay algo bien interesante, mi hermano, y en este versículo 27, cuando dice: airaos, pero no pequéis, Dios nos está dando a entender que Él nos ha dado el dominio propio para sujetar, para controlar y para reprender esta emoción y esto que se quiere empezar a abrir allí para desencadenar el pecado, para dar como fruto el pecado. Dios nos ha dado autoridad y nos ha dado dominio propio sobre ello. Lo más importante y el primer paso para ser libres de la ira es reconocer que somos personas airadas, que hemos permitido que estas otras emociones que conjugan y que fortalecen este sentimiento han estado allí rondando nuestro corazón, que hemos permitido que el enojo, que hemos permitido que la amargura inunde nuestro corazón. Un cristiano, una persona que confiesa ser de Cristo, no puede andar amargado, no puede andar haciendo mala cara, no puede andar dando mal testimonio. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero en muchas estadísticas externas y propias en nuestra vida, de pronto como empresarios, como personas que hemos tenido que contratar o manejar personal, o aún con los hermanos de la iglesia, desafortunadamente en las empresas, en algunas de ellas se abstienen en contratar personas cristianas que profesen alguna afinidad con la religión cristiana, porque han tenido muy malas experiencias con los cristianos, porque son altivos, porque son autoritarios, porque se sienten superiores a las demás personas, porque andan enojados todo el tiempo, porque pleitean con muchas personas. Y esa no es la imagen del Señor. Ese no es el ejemplo de Cristo. Ese no es el ejemplo de Cristo. Cristo no vino a juzgar, sino que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Pero a veces el cristiano cree que con arremeter y ofender al impío, con eso va a lograr que el impío se arrepienta. No, es con amor, es con la palabra, es con esperanza, es con paciencia, es con humildad, es con compasión. Pero cuando nuestro corazón está lleno de amargura y de enojo, los cristianos, los que dicen ser cristianos, se vuelven altivos, no escuchan razones, sino que se creen sabios en su propia opinión. Y entonces se desencadenan todas estas malas actitudes y quieren justificarse, quieren llegar tarde, quieren hacer las cosas a su manera, pero el Señor nos enseña que nos sometamos a nuestras leyes terrenales, que nosotros somos los que debemos dar buen ejemplo en todo, en el manejo de todas estas emociones y de todos estos sentimientos dados por Dios, porque el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra y porque Dios nos demanda, dice: no contristéis al Espíritu Santo. Qué delicado es esto, qué delicado es dar rienda suelta a nuestra ira
darle lugar al diablo y contristar al Espíritu Santo de Dios. Entonces nuestro corazón se apaga, nuestra capacidad de razonar se apaga y nos volvemos personas irracionales. No comprendemos la palabra, sentimos que a toda hora nos están atacando desde el púlpito, que el pastor solamente nos echa indirectas, nos lanza piedras, como algunos dicen, y estamos siempre a la defensiva, ponemos un muro, una barrera y no podemos recibir la palabra. Hay algo bien delicado y es que hay personas que llevan ahí esa ira secreta y usted no las ve de pronto muy emocionales, muy expresivas, son personas retraídas, son personas que se apartan, pero hay algo en su corazón cuando usted logra acercarse a ellos. Entonces dice, yo evito socializar mucho porque la verdad las personas me han lastimado mucho, las personas son problemáticas y yo no quiero entrar en problemas. He tenido muchos conflictos y muchas circunstancias. Entonces ahí empezamos a evidenciar que hay una raíz de amargura. Porque cuando somos sanos, cuando ya nosotros no tenemos ninguna complicación o ningún problema con nadie o ninguna raíz de amargura, nosotros podemos socializar con esa persona con naturalidad, verla con el amor del Señor, verla con los ojos del Señor. Y yo llamo a esto una ira silenciosa. Es como una infección silenciosa. Y pensando esta mañana, el Señor traía a mi mente y lo comparé con una enfermedad contagiada que se llama lesmaniasis. Esta enfermedad se está dando mucho en nuestros terrenos aledaños y es en las zonas que rodean el lugar donde vivo, en la Dorada Caldas, en Norcasia, en San Ramón, en Caparratí, en La Victoria, en estos lugares, y es un animalito que pica a las personas y les contagia esta enfermedad. Pero esta enfermedad no se evidencia instantáneamente. Pueden pasar algunos meses, semanas o días, pero lo curioso es que la persona no siente eh, muchos síntomas, o sea, no la identifica hasta que ella brota. Aún brota y no brota en el cuerpo, pero ella no genera ninguna dolencia ni ningún malestar. Pero sí, cuando tú puedes ver la parte de la piel donde brota, se forma allí como una llaga. Y este animal o esta picada, esta contaminación, esta infección es tan poderosa, ella empieza a comerse la piel, o sea, empieza a comerse la persona viva, pero ella tiene la capacidad de cauterizar los vasitos sanguíneos, el entorno, porque no hay sangrado, solamente se ve el enrojecimiento y esa parte se empieza a ver fea, pero la persona se puede tocar, se puede espichar y no duele. Ya pues cuando lo hace más durito, pues sí, pero este animalito o esta bacteria cauteriza y tiene como la capacidad de adormecer la piel para que la persona no lo sienta o no lo perciba. Esto es un ejemplo de una ira peligrosa. Y es cuando usted mira y dice, pero terrible, esta personita yo no veía que tuviese de pronto estos instintos, o se le veía tan normal o se le veía tan natural. Nunca me imaginé que esa persona fuese a volcar su vida al mundo o fuese a cometer esta acción o fuese a hacer esto tan terrible que hizo. Y es porque había albergado algo en su corazón. Y eso fue creciendo, eso fue contaminando, pero cuando sale a la luz ya ha dañado, ya se evidencia ese enrojecimiento, yo lo relaciono ya con el pecado. Y esa cicatriz queda ahí, hay que tomar unos medicamentos muy fuertes que solamente los da el ejército, ¿sí? Se los dan al ejército porque mantienen mucho en zonas selváticas, y entonces ellos son los que controlan el movimiento o el repartimiento de esta medicina. No es tan fácil acceder a ella. Entonces, mis amados, eso es lo que quiero yo que usted entienda, y es que Dios necesita que tú comprendas que Él te ha dado dominio propio, que Él te ha dado control sobre tus emociones, sobre tus pensamientos. Nosotros podemos eh, controlar todo eso guiados por el poder y por la palabra del Señor. Pero necesitamos ser libres, pero necesitamos reconocer que eso está ahí. Cuando no reconocemos es como que decimos, no, pues en mí no pasa nada o es algo mínimo. Eso mínimo se puede convertir en algo grande. No contristéis al Espíritu Santo. Y el Señor nos dice ahí en el verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es necesario perdonar, es necesario perdonar, es necesario pasar la página, es necesario que tú ya no te cargues con lo que esa persona te hizo, sea quien haya sido. Todos somos seres humanos delante del Señor y tenemos la posibilidad o la forma de pronto en algún momento de fallar, porque estamos luchando con esta carne todos los días. Pero el espíritu a la vez dice la palabra que está dispuesto, así que debemos ser más espirituales para que el espíritu de Dios crezca en nosotros y la carne mengue. Debemos ser sensibles a la palabra del Señor. Usted debe ser sensible a esta palabra. Usted debe ser sensible y entender y razonar y reconocer. Me he airado, me he enojado, tengo tanta amargura en mi corazón que en verdad me siento así, me siento contaminado, siento esa infección. Y hasta que eso no salga, hasta que ese pus no sea depurado de nuestro corazón, entonces no habrá sanidad completa. Pero solamente Cristo lo puede sanar. Si tú le das la oportunidad de entrar a tu corazón, Él puede sanar y restaurar todas estas cosas. Quiero que mires conmigo el libro de Hebreos, lo que Dios te dice en esta preciosa mañana. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y 15. Mira lo que el Señor te dice y nos demanda en esta mañana. Seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos. No hacer acepción de personas. A este sí, a este no. Mi amado, es natural que en algún momento de nuestra vida con alguna persona hayamos tenido malentendidos y hayamos vivido cosas que marcaron y no quisiésemos estar cerca de esa persona. Pero esto no implica que usted entonces no le salude, no le hable, no ore por esa persona, no le bendiga, no sea servicial cuando se la encuentre. Esa es una buena forma de usted contrarrestar la amargura y ser libre de la ira. Que usted aprenda a amar a aquellos que le ofenden y a estar en paz con todo el mundo. A veces nos cargamos tanto por cosas que personas nos hicieron y vivimos amargados y la persona ni lo recuerda. La persona ya lo ha olvidado y la persona está tranquila, pero usted es el que anda enfermo por las calles con lleno de ira y lleno de enojo por cosas que ya no tienen razón. El Señor te dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Recuerde que Dios viene por una iglesia santa, por una iglesia limpia, con vestiduras blancas. Esto implica ser sanos, ser restaurados de toda ira, de todo enojo, de toda amargura. Dice el Señor en el verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Que ninguna raíz de amargura, de ira y de enojo estorbe su corazón para recibir la gracia del Señor que está delante de nosotros en esta mañana. Cada día que nos levantamos, las misericordias de Dios son nuevas. Por ende, la fidelidad de Dios permanece y la gracia está delante de nosotros para que la tomemos. Pero cuando hay raíz de amargura, ni siquiera para nosotros mismos recibimos perdón y no creemos que Dios nos pueda perdonar. Es necesario que tú te perdones. No importa lo que hayas hecho, recuerda que Dios no vino para condenar, sino para salvar. Y que un corazón contrito y humillado Dios jamás lo desprecia. Y si tú te arrepientes de todo corazón, pero también crees que Dios te perdona y que en la cruz del Calvario murió por tus pecados, por tus rebeliones, entonces te vas a sentir tranquilo, tranquila, vas a tener descanso porque vas a recibir el perdón de Dios. Tienes que aprender a recibir el perdón de Dios y a perdonarte a ti mismo. De estar en paz con todos es estar en paz contigo mismo. Es reconocer que aunque fuiste una mala persona, tal vez ayer apenas fuiste una mala persona, pero hoy es un día nuevo. Hoy todas las misericordias del Señor son nuevas y te está diciendo que con brazos abiertos está dispuesto a perdonarte y a limpiarte y a darte la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no la puede dar, pero que Dios sí la puede dar. Entonces, mis amados, que no permitamos que ninguna raíz de amargura brote en nuestro corazón, nos lleve a la ira, al enojo y nos sea estorbo para la gracia del Señor. Pero esto no termina allí. Dice, y por ello muchos sean contaminados. Qué triste es esto, que no podamos salvaguardarnos nosotros mismos
y que en esos desenfrenos de ira y de enojo contaminemos a otras personas y dañemos a otras personas. Esto lo hemos visto mucho cuando se dan las divisiones de las iglesias, cuando hay familias que no se hablan durante años porque no perdonan situaciones. Entonces, si yo soy tu familiar y yo tuve pleito con mi hermano y veo que mi otro hermano se habla con él, entonces yo ya no me hablo con ninguno de los dos, porque ¿cómo se va a hablar con eso? Entonces me voy de la iglesia, pero empiezo a hablar con otros hermanos mal de la iglesia y los hago salir de la iglesia. Cuidado, hermano, que usted no le sea estorbo, primeramente para su salvación y en segunda instancia para otros, para que puedan ser salvos. Puede usted evidenciar hasta este momento cómo la ira, como una raíz de amargura, una raíz de enojo, si no somos liberados, si no somos sanados de ello, podemos dañar nuestra salvación, pero también podemos dañar nuestro entorno, llenar de amargura el corazón de nuestros hijos, de nuestros padres, hacia otras personas. Que usted no sea un divisor por la ira y el enojo que hay en su corazón, sino que usted sea aquella persona que va y lleva a la reconciliación, que da el ejemplo que dio Cristo, porque Cristo vino a reconciliar el mundo con Dios y nosotros debemos ayudar a las personas a que se reconcilien. La iglesia se debe reconciliar con el Señor. La iglesia anda pleiteando con Dios porque Dios no cumple sus caprichos, porque Dios no concede las cosas y las peticiones de nuestro antojado corazón. Recuerde que Dios antes que todo es padre y un padre que ama a sus hijos los corrige y no le va a dar las cosas que le hacen daño. Entonces, mi amado, que usted pueda sensibilizar su corazón. Y para finalizar, quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios y miremos en Proverbios capítulo 16, versículo 32, palabra de sabiduría que Dios nos da en esta mañana. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Yo no sé si usted está escuchando y está entendiendo eso. Tal vez usted es una persona muy fuerte en diferentes áreas de su vida. Tal vez usted es una persona muy fuerte económicamente. Tal vez usted es una persona muy fuerte en fuerza, en capacidad física. Tal vez usted es una persona muy fuerte en medio de sus influencias y sus medios sociales y sus relaciones interpersonales. Pero si usted se deja llevar por un momento de ira, puede quedar en vergüenza y toda su imagen y todo lo que ha construido se va a venir al piso por un momento de ira. Por eso el que controla su ira, como dice aquí, mejor es el que tarda en airarse, ¿sí? Que sea tardo usted para la ira, que no permita que la ira tome el control de su vida. Y dice, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. El que toma una ciudad, pues se da por fuerte, porque controla, entre comillas, muchas personas y doblega el lugar donde llega. Pero el que controla la ira, el que controla su espíritu, esta persona es victoriosa, porque en diferentes circunstancias y situaciones de altos y bajos puede mantener un equilibrio y su espíritu está alineado con el espíritu de Dios y va a salir en victoria de cualquier situación y adversidad que se le presente. Además de esto, mi amado, mi amada, va a estar preparado, va a estar listo. Recuerde, estamos viviendo nuestro Pentecostés y en el día de Pentecostés, cuando el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que estuvieran allí atentos, estaban todos unánimes en un mismo sentir. Usted puede ser entonces una persona obediente, escuchar la palabra del Señor, sensibilizarse, tener controladas sus emociones, su espíritu, entonces será fuerte porque la llenura del espíritu vendrá sobre su vida y usted podrá vivir su Pentecostés. Usted podrá ser usado por el Señor para bendición. Vendrá el Espíritu de Dios sobre su vida y le empoderará para que hable con denuedo las buenas nuevas de salvación, para que vaya a los confines de la tierra y lleve la palabra de Dios y cumpla con el propósito de Dios para el cual todos fuimos creados, para ver la gloria del Señor, para disfrutar el amor de Dios, para mostrarle a la humanidad que Dios es bueno, que la mano de Dios no se ha cortado y que lo que Dios ha hecho en usted lo puede hacer en la vida de los demás. Que controle usted su ira, que sea libre de la ira y del enojo para que otros puedan ver en usted la gloria de Dios. Y yo quiero invitarle de una manera muy respetuosa que usted en esta mañana sea sincero, que usted en esta mañana muestre el amor propio que tiene por sí mismo y que muestre el amor que tiene para con Dios y que pueda decirle de todo su corazón ahí en su intimidad,
está usted delante del Señor. El Señor conoce sus pensamientos, todo su ser lo conoce el Señor, sus acciones. Entonces, que usted pueda reconocer delante de Dios en esta mañana que usted ha sido una persona iracunda, que usted ha dado rienda suelta a la ira, que usted ha permitido que la ira le lleve. Y tal vez muchos de los que están viendo o verán este mensaje dicen, yo cometí pecado a causa de la ira. Yo no controlé mis emociones. Yo no me había dado cuenta que tenía tanta amargura hacia mis padres, que no podía honrarlos, que no podía bendecirlos, que no podía cumplir el mandamiento del Señor. Yo tenía tanta amargura en mi vida hacia los pastores que no podía perdonarlos, por ende no podía recibir su palabra. Yo tenía tanta amargura hacia mi hermano que no podía entender que mi hermano, mi hermana estaba también allí atado y que necesitaba ser libre tanto como yo para recibir la bondad y el amor de Dios y poder disfrutar y poder estar en paz y que en medio de la dificultad y de la circunstancia usted y yo podamos tener paz, podamos tener tranquilidad y la seguridad de que Dios va a obrar, operar. Reconozca eso delante del Señor en esta mañana. El primer paso para que Dios pueda sanar nuestro corazón es que reconozcamos que hay algo en nuestro corazón que necesita ser sanado, que necesita ser restaurado. Y en esta mañana que usted pueda decirle, Señor, yo necesito ser restaurado de la ira, del enojo, de la contienda, de la amargura. Señor, hay fisuras en mi vida que necesitan ser restauradas y selladas por ti, que necesitan ser transformadas. Que usted le diga de todo su corazón a Dios que se arrepiente, porque entiende que a través de eso ha contristado al Espíritu de Dios. Y por eso usted se sentía seco, seca, por eso usted no se sentía animado, por eso por bonito que estuviera el culto o por poderosa que estuviera la palabra y usted veía que la gente se ministraba y se llenaba y usted se sentía acongojado, acongojada, que usted tenía esa rabia en su corazón y no podía disfrutar de la bondad de Dios. Pero Dios es bueno todos los días y la bondad de Dios permanece para siempre. Y quiero decirle, querido hermano, querida hermana, amigo que me escuchas, que Dios hoy quiere sanarte, que la bondad de Dios se ha extendido a tu vida y Él hoy quiere liberarte. Y vamos a orar en conjunto. Usted va a orar, va a permitir a Dios que traiga las palabras, va a permitir que Dios quebrante su corazón. Si Dios ministra su corazón, no se limite, derrame su corazón delante de Dios. Busque un lugar, si usted está en público, busque, si esto ha tocado su vida, su corazón, busque un lugar allí íntimo delante del Señor en este momento o más tarde y vaya a la presencia del Señor. Arrepiéntase de todo corazón, pídale al Señor que le lave, que le limpie y vamos a hacerlo en este momento. Yo creo que el Señor va a romper cadenas, va a romper ataduras, va a romper toda obra del enemigo que ha desencadenado. Hay siento que hay albergado en la mente y en el corazón de muchas personas un deseo de venganza y que tal vez han venido pensamientos inapropiados de arremeter contra la vida de alguien, aún de arremeter contra su propia vida. Yo te digo en esta mañana que Dios te está hablando a ti, llevándote al arrepentimiento, diciéndote no permitas que la ira se ponga sobre ti y que te domine. Dios te ha dado el control y Dios puede sanarte ahora mismo si tú lo puedes creer. Conforme tú creas, así será y así se hará. Así que levanta tus manos al Señor, tu corazón, tu mirada, tu mente, todos tus sentidos estén dispuestos a que Dios obre y opere tu corazón, que saque todo el pus y todo lo que haya allí y que te liberte y que te sane en el nombre de Jesús. Padre, oro en esta mañana de todo mi corazón, en acción de gracias. Dios amado, tú conoces cada una de las personas que están conectadas, que se conectarán, Señor, que serán identificados, que tú les revelarás, Señor, a través de esta palabra que necesitan ser sanados, porque tú quieres llenarles, porque tú quieres bendecirles, porque tú quieres empoderarles, Señor, pero hay esta situación que no permite, no hay luz no hay, Señor, conexión entre la luz y las tinieblas, Padre, por eso necesitamos desechar toda tiniebla. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reprende toda obra del diablo, toda raíz de amargura, Señor, toda maldición, Señor, esas palabras que ahondan la cabeza de mis hermanos, de las personas que escuchan, esas palabras que tal vez decían sus padres, que causaron tanta herida en su corazón. Te pido en el nombre de Jesús que traiga libertad, que traiga libertad. Señor, se rompen cadenas,
se rompen los yugos, Señor. En tu nombre hay libertad. Que venga tu mano sanadora, Señor. Líbranos de la ira en esta mañana. Líbranos del enojo. Líbranos de la contienda, Señor. Allí aquellas personas, Dios, que no han podido sentir el gozo de tu presencia, Señor, porque han estado frustrados, Señor, por las situaciones que han tenido que vivir, que no han podido perdonar. Hoy, Señor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre estas vidas, Señor. Que tu amor eche fuera el temor, Señor, y que puedan ser llenos mis hermanos de la plenitud de gozo, de la plenitud de tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que toda mentira que el diablo ha traído a sus mentes y a sus corazones, todo deseo de venganza, Señor, en el nombre de Jesús, todo pensamiento impropio, Señor, de arremeter contra su prójimo, contra sí mismo, hoy se rompe. Todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús es atado y echado fuera por el poder de la palabra y creemos y declaramos que hay libertad en la sangre del Cordero, porque Señor, por tus llagas fuimos todos curados, fuimos todos sanados y hemos recibido la bendición, Señor, de la sanidad en tu espíritu. Señor, anhelamos nuestro Pentecostés. Por eso sé que nos estás preparando, por eso sé que estás limpiando nuestros corazones, que está limpiando nuestra casa. Queremos que habites en nosotros. Trae libertad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sacia de todo bien el corazón de mis hermanos. Limpia, Dios, toda raíz de amargura. Aún, Señor, las que ellos desconocen. Te pido en el nombre de Jesús que ahora mismo traigas a la mente de mis hermanos eso que ellos no entienden. Esa mujer que se está preguntando, yo no entiendo por qué me siento tan amargada, por qué me siento tan afligida, por qué me siento tan airada. Señor, trae a memoria por qué debe pedir perdón y por qué debe arrepentirse. A ti te digo, mujer, póstrate delante de la presencia del Señor, porque Dios está haciendo un nuevo pacto contigo, porque Dios está sanando, porque Dios está depurando y porque el Señor te está diciendo no temas, porque yo quiero guardar tu corazón. Blinda tu corazón con mi espíritu, llénalo con mi palabra, permanece en el espíritu y nadie volverá a dañar tu corazón. Perdona de todo corazón, perdona de todo corazón y perdónate por no haber huido de ese lugar. Perdónate por no haberte ido de ese lugar que Dios te está mostrando y Dios te está diciendo que Él tiene el control de todas las cosas, que Él nunca te descuidó, que Él nunca te dejó. Tu ira y tu enojo es para con el Señor porque te sentiste olvidada por Él, te sentiste dejada por el Señor y sientes rabia con Dios. Pero el Señor te dice que nunca te ha dejado, que nunca te ha soltado del hueco de su mano. Por eso hoy te levanta y eso que estás sintiendo es la presencia del Señor ministrando y llenando tu corazón con su presencia. Recíbelo, recibe la presencia del Señor y recibe la llenura del Espíritu, recibe la libertad en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, yo levanto mis manos en acción de gracias por lo que tú haces, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Señor, creo que tu Espíritu, Señor, ha ministrado esta palabra, ha ministrado nuestros corazones. Hemos recibido libertad y tu paz sobrepasa todo entendimiento. Hoy vienes sobre tus hijos y nos bendices y nos llenas y nos sanas y nos restauras. Guárdanos, Señor. Aviva nuestra fe, aviva nuestro corazón, limpia nuestras manos, Señor, y llévanos, Dios, a tu voluntad, a tu propósito. Queremos ser útiles en el reino del Señor. Por eso hoy en el nombre de Jesús nos declaramos, declare con su voz, nos declaramos libres de la ira, nos declaramos libres del enojo, nos declaramos libres de la contienda, de toda raíz de amargura en el nombre de Jesús. Declaramos que hay libertad para la gloria y la honra de Cristo, para la bendición de la iglesia y de nuestras familias y de todos los que nos rodean. Hoy somos libres por el poder del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor por lo que hace. Doy gracias al Señor porque sé que ha ministrado su vida, su corazón y lo seguirá haciendo en el transcurso de esos días. Le pido de todo mi corazón que sea sensible a la voz de Dios, que no eche en saco roto las peticiones y los requerimientos del Señor y que reciba el perdón y el favor de Dios en esta mañana y que se declare libre para la gloria y la honra del Señor. Dios les bendiga grandemente y espero poder
verles nuevamente y poder compartir nuevamente con ustedes. Tengan un bendecido y maravilloso día. Dios los guarde.